Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y vamos a seguir viendo estrategias de restauración matrimonial basados en el libro de Nehemías. Esta estrategia se llama limpiar la cámara sagrada, que es algo de lo que Nehemías nos enseña. Y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te agradecemos, Padre Celestial, que tú nos diriges, que tú nos enseñas, que tú nos guías, Padre, en este proceso de restauración matrimonial, el cual estamos atravesando. Te suplicamos que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra y podamos ponerla por obra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar leyendo la escritura en Nehemías 13, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a comenzar. Dice la Sagrada Escritura: Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y esto dice la Sagrada Escritura. Entonces vamos a estudiar esta parte de la Escritura. Vemos que una vez que Nehemías dirigió la reconstrucción del templo de Jerusalén, un personaje muy importante que era encargado, era un sacerdote, era un encargado del templo, construyó una cámara sagrada a uno de los opositores de la reconstrucción. Nosotros recordamos perfectamente quién es Tobías. Recuerdas que Tobías había hecho oposición para la restauración del templo, y la oposición la hizo a través de intentar meter miedo a Nehemías, de levantar falso testimonio contra Nehemías, de hacer chismes contra Nehemías. Pero ahora este tal Tobías estaba dentro, y no solo estaba dentro del templo, el cual él quería oponerse a la reconstrucción, sino que estaba habitando una cámara sagrada. Pero dice la Escritura que llega nuevamente Nehemías, y entonces en la Escritura él dice en el versículo 9: y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y Nehemías hace esto. Él refiere en el versículo 8: y me dolió en gran manera,
y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué significa toda esta palabra en nuestro proceso de restauración personal y matrimonial? Pues bueno, esto tiene mucho que ver con lo que cada una de nosotras vivimos, ya que cuando nosotras nos paramos en la brecha y decidimos empezar una reconstrucción de nuestra vida, entendimos que habrá oposición y que esta oposición vimos en las enseñanzas pasadas, que es a través de mis propios pensamientos. O sea, mis propios pensamientos traen oposición a mi restauración personal y matrimonial. Pero también vienen ideas del exterior, que son todo lo que nos informa de lo que está pasando allá afuera. Y estas son ideas de derrota que quieren sembrar a través de lo que nos cuentan. Y que también son dudas que Satanás pone en nuestro pensamiento. Y también vemos que un gran opositor a la restauración matrimonial es el pecado. El pecado, porque el pecado es el principal destructor del matrimonio, pero no solo es el destructor, sino que en el proceso de restauración el pecado se vuelve un obstáculo para la restauración. El pecado es el primer detonador para que la reconstrucción quede parada. Por ejemplo, en nuestro matrimonio hubo destructores, pero también estos destructores siguen durante el proceso. Entonces, nosotros debemos identificar. Ya veíamos en en una de las estrategias que Nehemías hace un diagnóstico de lo que estaba pasando. Y nosotras en este proceso nos dimos cuenta que un destructor de nuestro matrimonio fue la soberbia, la rebeldía hacia mi esposo, el enojo, la ira, mi manipulación y control, nuestra coquetería, la vanidad, la envidia dentro de la propia pareja, división en las finanzas, idolatría al esposo, a los hijos, a mí misma, pecado sexual, malos pensamientos. Levantábamos falso testimonio contra el prójimo. Pero ahora nosotras ya sabemos que lo mismo que destruyó mi matrimonio, estas cosas que acabamos de mencionar, hoy pueden estar obstaculizando tu restauración matrimonial. Y no obstante que ya sabes cuál es un obstaculizador, pones en primer lugar a todos estos obstaculizadores. Esto es lo que hacemos. Y a veces, si tú te das cuenta que no has avanzado, tienes que ir a revisar qué has puesto en primer lugar. ¿Qué estás haciendo con esos destructores y hoy obstaculizadores de tu restauración? Por ejemplo, a veces nosotros, por dar el primer ejemplo, nosotros sabemos, solamente por dar un ejemplo, que mi adulterio destruyó mi matrimonio. Y entonces, ya ahora entiendo que eso es algo a lo que estoy mandada a destruir. Pero en la restauración entendemos que tenemos que abolir esos pecados. Pero muchas veces ese pecado se sigue poniendo en primer lugar en mi vida. Y no tanto a lo mejor como adulterio consumido, sino con coquetería. A lo mejor ya no soy adúltera, pero sigo siendo coqueta. Sigo teniendo todo un historial de hombres en mis contactos telefónicos. Sigo utilizando las redes sociales para mostrarme y que los hombres puedan ver quién soy yo, que yo sigo estando disponible. La vanidad sigue, la lujuria, etc. Y entiendo que el adulterio fue algo que destruye un matrimonio, pero hoy en día lo sigo poniendo en primer lugar.
en un lugar especial. En vez de ir a la palabra de Dios, yo sigo teniendo actitudes de una mujer necia. Otro ejemplo es que entendemos que mi matrimonio fue destruido a causa de ser controladora, mandona, manipuladora, irrespetuosa, desobediente a mi esposo. Y ahora, en teoría, sabemos que tenemos una lucha contra esas actitudes, contra ese carácter necio. Pero no obstante, en el proceso seguimos controlando la situación, dando instrucciones precisas, no solo a mi esposo, sino que ahora le doy instrucciones a Dios de lo que debe de hacer con mi esposo pecador y malvado, teniendo en primer lugar un carácter de manipulación, una actitud de manipulación que destruye y obstaculiza mi proceso de restauración. Y estas acciones las ponemos en un lugar privilegiado. No solo las seguimos realizando, hermanas, hermanos, sino que ponemos estas acciones como un lugar privilegiado en nuestro proceso de restauración. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, ya que cuando el esposo se va, ahora tenemos menos oportunidad de poner en práctica algunas acciones que la Biblia nos va diciendo. Pero cuando el esposo viene, lejos de yo cumplir ahora mi rol de una mujer restaurada conforme al corazón de Dios, sigo haciendo todo lo que no tengo que hacer. Y esto es, por ejemplo, cuando me han dicho que debo permanecer quieta, que debo permanecer en humildad, cuando debo de permanecer con una actitud de templanza, pero yo me dispongo a iniciar una lucha. Y el esposo ya viene con los preparativos del divorcio y yo me levanto a pelear en una lucha legal. Y entonces empiezo a hacer y a tomar el control de la situación. Entonces me levanto nuevamente como una mujer que manipula, como una mujer que quiere llevar a cabo todo en sus fuerzas. Y entonces pongo en primer lugar lo que obstaculiza la restauración matrimonial. Es decir, que pongo toda mi actitud como si fuera estos pecados, estas acciones en la cámara sagrada. Y lo más importante que también hacemos es que ponemos en nuestra cámara sagrada la idolatría al esposo. Ponemos esa idolatría en un lugar importante. Donde solo debe estar Dios, ahí pongo toda mi confianza en mi esposo. Si ya Dios me dijo que Él es mi esposo celestial que va a proveer, yo sigo idolatrando a mi esposo y poniéndolo en primer lugar para que Él sea mi proveedor. Y le exijo a mi esposo, no solo le exijo, sino que confío que de Él viene la provisión. Si Él dice que Él no quiere estar conmigo, yo confío en las palabras de mi esposo, no confiando en la palabra que Dios ha puesto para mí en sus promesas de restauración. Y entonces, hoy nosotros tenemos que hacer una meditación, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe para que nosotros sepamos qué es lo que estoy poniendo en primer lugar en mi vida. El enojo nuevamente, cuando viene mi esposo, lo primero que resalta es mi control. Lo primero que hago es querer hacerlo entrar en razón. Lo mando, lo manipulo a través de mis hijos, lo manipulo a través de mis acciones. ¿Qué es lo que yo hago? Y en este proceso es importante que lo que obstaculiza tu proceso identifiques en dónde está puesto. Y también debes meditar qué es lo que obstaculiza mi proceso y que lo sigo poniendo en primer lugar. Hay que meditar en eso para hacer lo que Nehemías hizo. Nehemías en la Sagrada Escritura nos menciona en Nehemías 13:9. Bueno, del 8 y el 9, dice así: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije:
que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y esto es lo que debes hoy determinar hacer: echar fuera todo obstaculizador. Aquí en el canal hay un apartado hay un playlist que se llama Los pecados que destruyeron mi matrimonio. Y tienes que ir a meditar cuáles son esos pecados que destruyeron, pero también cuáles son esos pecados que siguen obstaculizando, cuáles son esas actitudes mías de mujer necia que siguen obstaculizando y que estoy poniendo en primer lugar, que hasta me preparo para ser una mujer que pelea con su esposo, que hasta me preparo para ser una mujer que lucha contra el adulterio de su esposo, pero de una manera carnal. Y entonces escudriñar, y cuando hemos detectado, hacer lo que Nehemías hizo: dolernos en gran manera y arrojar esos pecados fuera de nuestra vida. Limpiar nuestra vida, mandar a limpiar nuestra cámara sagrada y hacer volver ahí los utensilios de alabanza a Dios, hacer volver a nosotros esa característica, eso que nos hace ser llamadas hijas de Dios. Esos mandamientos que Dios nos pide a través de su palabra. Tenemos que sacar los obstaculizadores, los que un día fueron los obstaculizadores, pero que hoy hasta ponemos en alto en este proceso, que hasta aquí en México decimos hasta apapachamos, ¿no? Hasta nos apapachamos y empezamos a dejar que fluya esa mujer contenciosa. Así mismo hicieron, no solamente no destruyeron a Tobías, sino que le dieron un lugar especial en el templo de Jerusalén. Hoy no seas como este sacerdote Eliasif, sino que sé como Nehemías, que se duele, que arroja al obstaculizador y que manda a limpiar para que la adoración a Dios vuelva a fluir en medio de esta cámara. Asimismo, tienes que limpiar tu cámara y poner a Dios ahí en primer lugar, que Él sea todo el centro de tu vida para que tú puedas obedecer. No consientas de ninguna manera el pecado, porque mira qué nos dice Deuteronomio 25, del 17 al 19. Vamos a la escritura. Mira lo que nos dice en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Orden de exterminar a Amalek. Y Amalek, estamos hablando que es representada como una nación, es una nación. Y cuando nosotros en nuestra vida hablamos de Amalek, hablamos de que eso es un pecado en nuestra vida, son formas de pecar en nuestra vida. Y dice la escritura: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová, tu Dios, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y nosotros entendemos que aquí se nos habla de borrar todo el pecado que antes nos destruyó. Aquí habla de que le dicen al pueblo de Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo, no lo consientas. Hoy Dios nos dice: no consientas el pecado, porque acuérdate cómo el pecado destruyó tu vida. Pensar en volver a un pecado, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, al enojo, a las rencillas, al control, es pensar en volver a ver esa destrucción. Por eso, hoy debemos tomar la decisión de no consentir el pecado en nuestra vida, ya que el pecado nos destruye. No lo debes consentir, no debes consentir lo que un día te destruyó. Hoy debes arrojarlo por completo para que Dios te dé oportuno descanso, oportuno socorro y esa promesa de restauración
que ya puso en tu vida. Yo espero que esta enseñanza te permita reflexionar en lo que debes desechar de tu vida y puedas seguir con tu restauración personal, que dará como fruto una restauración matrimonial. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque hoy nos recuerdas que debemos desechar todo Amalek, todo a ese Tobías que un día se puso en nuestro camino como obstaculizador de nuestra restauración, Señor. Hoy te damos gracias porque tú nos recuerdas, Señor, el camino que debemos de seguir. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza. Te pedimos que nos ayudes a entenderla con sabiduría. Yo te pido, Señor, que des ese entendimiento a cada una de las personas que nos escuchan, Padre. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza, que será el resumen de las estrategias de la restauración matrimonial. Bendiciones.